Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom a todos, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Sagrada Escritura. Una vez más, pues estamos aquí en esta cita de cada viernes para darle la introducción a este estudio semanal de la Torá, que viene siendo una continuidad de lo que comenzamos a leer el primer día de la semana, Yom Ejá. Estuvimos cada día en la mañana en bendición matutina en nuestro ciclo diario, leyendo la Aliyá, haciendo los comentarios de la Aliyá, los comentarios del primer nivel Peshá, y luego al llegar el viernes nos adentramos en una porción más profunda y mañana continuamos con este interesantísimo estudio. La Torá es nuestra vida. Les agradezco a ustedes que siempre me acompañan cada viernes en lo que es la introducción de esta porción de la Torá. Comparta este video y no se olvide de suscribirse al canal si usted no lo ha hecho. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Londres, aquí en Ladbroke Grove, y toda Raval Eterno, porque nos permite poder estar visitando por acá, haciendo esta labor encomiable. De aquí tenemos que ir a otros lugares según el tiempo, según el Eterno nos permita. Ya el lunes regresamos a nuestro país y de ahí nos preparamos para otras cosas. Este trabajo de llevar el mensaje de la palabra de la Torá es arduo y no debemos nosotros de detenernos. Saludamos a todos los hermanos de acá, de Londres, que siempre nos acompañan, hermana Nubia, hermana Rosalba, Lida y otros hermanos que siempre están por acá. Amén. Así es que muchas gracias a todos nuestros delegados colaboradores. Vamos a iniciar en este momento dándole la bienvenida al Shabbat, siempre agradeciendo al Eterno que nos permite llegar hasta este día. Y comencemos recitando lo que dice la Escritura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu v'hagi imanu laman chesed. Dice Bereshit capítulo 2:22. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho, así que descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh,
porque en ese día Elohim descansó de todos los trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Continúa leyendo Éxodo 3:14. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquiera de este trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el 7º día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yuhei Bajei. Cualquiera que haga algún trabajo en este día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Baruch Hashem por el Shabbat. Demos gracias al Eterno por el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mivotah v'tzivanu b'repri agefen. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos da el sustento de la vida. Y recitemos la porción de la Parnasá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mivotah v'tzivanu amotzilechem mincha aretz. Toda Rabá te damos, Abacadosh, en este día de Shabbat. Bendice nuestra vida, bendice nuestra alma y prospera nuestro entendimiento. Amén y amén. Pues en este momento iniciamos con la introducción de la porción 26, Shemini. Hemos estado nosotros toda esta semana comentando la Aliyá desde el domingo. Estamos subiendo toda la lectura de la Aliyá. Tenemos ahí la Parashá Shemini, octavo. Levítico capítulo 9, del 1 en adelante, hasta el 11, verso 47. Vamos a iniciar comentando con el tema de la Parashá, que es Shemini, que viene de Shemini octavo, Shemoná número 8 octavo, y en otros años nos hemos nosotros enfocado en varios aspectos de esta Parashá. Quiero que ustedes sepan que las parashá son abundantes, son ricas. No tenemos nosotros tiempo para poder desglosar todo lo que hay en esta parashá, pero es importante que nosotros podamos entender que cada cosa que nosotros aprendemos cada año es algo que nos da la capacidad para poder entender ciertos aspectos. Fíjese que en cada porción de cada año nosotros nos enfocamos en un aspecto diferente. En este caso, que estamos hablando de lo que es la Parashá Shemini, comenzando con el número 8, ustedes saben que los números tienen un sitial importante en lo que es la cultura hebrea y lo que es la filosofía judía. El 8 tiene el significado de la gematría, que es prácticamente la ciencia que estudia los números en el contexto de lo que es el cuarto nivel de interpretación. El 8 tiene varios significados. El 8 significa pues temor, obediencia, redención, entrada. También el 8, el origen de este número sugiere en hebreo la idea de superabundancia. Viene de una raíz que significa engordar, sobreabundar, y de esta forma la idea de la fertilidad sobreabundante o satisfactoria también se relaciona mucho, porque el Mashiach resucita en lo que es el primer día de la semana, que viene siendo el octavo día. Y también el 8, como ya hemos dicho, tiene una conexión muy importante. Fíjese que de todos los números, de los números cardinales, del 0 al 9, solamente hay 2 números que están íntimamente conectados. Es decir, cuando usted escribe, y esto es un análisis personal que yo he hecho, después de analizar todo el contexto de los números, fíjese algo. El 0 es el primer número en el cual es un círculo. El 0 podemos verlo después de todo lo que hemos analizado, el contexto de la gematría. El 0 es circular, eso representa el ciclo de la vida, ¿verdad?
todo tiene un inicio y todo vuelve a su fin. La tierra es un cero y todo tiene un inicio y todo tiene un final. Entonces digamos que el cero te enseña a partir de un punto, partir de un punto y regresar a ese mismo punto. Así es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida, nacemos desde el vientre de nuestra madre rumbo al vientre de la tierra. Fíjese que cuando nosotros nacemos, vamos dando paso a paso, nos vamos levantando, vamos caminando, después corremos, después nos desarrollamos, pero fíjese que así mismo, como vamos envejeciendo, nos vamos escolvando, nos vamos bajando, hasta llegar a lo que es al deceso. Entonces el cero representa prácticamente lo que es el ciclo que se repite. Por eso todo vuelve al cero. Todo vuelve al cero. Todo parte desde el punto de vista del cero. Ahora, el 1 es un número que es solamente vertical, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, así usted ve cada uno de los números hasta que llega al 8. El 8 tiene una característica y es que está interconectado. El 8, a diferencia de el 0, que está también en un círculo, pero fíjese que el 8 tiene como una especie, usted ha visto la brújula, cuando usted va a sacudir la brújula, que tiene que hacerlo así, pues eso significa que en ese agitamiento, ¿verdad? Ahí es donde se mueven las cosas. Por eso el 8, si una persona se quiere quedar en el 0 nada más, yendo de un sitio y volviendo a ese mismo sitio, y no quiere crecer, no quiere sobreabundar, pues debe de entender que eso es lo que significa el 8. El 8 significa, por eso significa que trasciende sobreabundancia, y por eso es que el 8 se vive moviendo constantemente y está interconectado. Lo que nos dice el número 8 es que no nos debemos de quedar estáticos, sino que debemos siempre agitarnos, y eso es propio de lo que es el pueblo de Israel. Entonces, fíjese algo interesante respecto a lo que es este número del 8. Hay otros puntos de vista que podemos aprender, y es que, por ejemplo, ya hemos dicho que el 8 representa sobreabundancia, representa también redención, entrada, nuevo comienzo. Sabemos que el número 8 también se relaciona con lo que es el nacimiento del niño, el octavo día, cuando a los 8 días el niño nace, pues hay que practicarle la circuncisión a los niños varones. El octavo día después de la fiesta de Sukkot, que se llama Shemini Atzeret, acuérdese que la festividad de Sukkot es la entrada al milenio. Se cuenta también de la resurrección del Mashiach, porque resucitó en el octavo día, y también representa el octavo día representa los 1000 años, el milenio después de la creación del hombre. Entonces hay otros elementos también que tienen que ver, por ejemplo, con el Mishkan, con relación a lo que es el Mishkan y lo que es el templo de Salomón. Habían 8 objetos importantísimos en el templo. Primero era el arca, una arca, un propiciatorio, un altar de incienso, 10 candelabros, había 10 mesas, en una posición con 10 mesas, una sección número 5, sección número 6, el altar del holocausto, sección número 7, las pilas de la fuente, y la sección número 8, un mar de bronce. Con relación a los pactos, también se dice que hay varios pactos y todos alcanzan hasta este número. De igual manera, en cuanto a lo que es el estudio de la gematría y el conteo del Omer, el número 8 se encuentra en la primera semana, en el primer día de la segunda semana, que ahí también se estudia lo que es el atributo Gesed de Geburah. Cuando nosotros estudiamos Gesed de Geburah, decimos claramente que
se habla acerca de la justicia, de la disciplina, de la restricción, del temor, de la reverencia. El amor es jese, compasión, el lecho de la roca de la expresión humana, la disciplina, que es la geburá, es el canal a través del cual expresamos el amor. La disciplina da dirección y foco a nuestra vida y amor. Como un rayo láser se potencia, radica en el foco y la concentración de la luz en dirección, en el lugar de rayos de luz fragmentados y dispersos en distintas direcciones. La geburá, que es la disciplina, medida concentrada y que encamina nuestro esfuerzo, nuestro amor en dirección apropiada. Y otros aspectos de la geburá es el respeto y la reverencia. El amor sano se requiere de respeto hacia el ser que amamos, y la jese de geburá es el amor en la disciplina. Por eso el 8 nos enseña todo eso. Usted escribe el 8, o en la mayoría de los casos escribimos 2-0, forma 8. Entonces cuando usted tiene el 0, que es círculo, iniciamos, continuamos. Si nosotros unimos 2 círculos, forma el 8, es decir, o el primer círculo te dice a ti, puedes seguir el ritmo que tú quieras, seguir haciendo las mismas cosas, pero nunca tendrá resultado diferente. En cambio, cuando tú colocas al 8 y luego colocas otro 0, y ahí colocas el 0 y luego colocas otro 0, forma el 8, lo que te está diciendo es, oye, si sigues haciendo las mismas cosas para poder obtener resultados diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y ahí es donde tú le añades el otro 0 y forma el 8. El 8 te dice a ti diferencia, crecimiento, cambio de actitud, asumir otros retos. Eso es 8, nuevo comienzo, y toda esa majestuosidad que nos da el 8. Entonces, por eso es que la parashá se llama Shemini. La parashá se llama Shemini, comenzando con lo que es el tema, Shemini. Dice la escritura que sucedió que al 8º día que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, dice la parashá. Entonces, algunos midrash cuentan que durante los 7 días de lo que es la ofrenda que estaban presentando, Miluín, de la preparación antes de la inauguración del Mishkan. Acuérdese que el Mishkan se inauguró el día primero, se terminó el día primero de Nisan, prácticamente se inauguró, pero la acabó del Eterno, no bajó. Interesante que podamos entender eso. Entonces, dice la escritura que después que se terminó el Mishkan, el primero de Abid, Moshe tenía que desarmar el Mishkan, construía el Mishkan cada mañana, y cuando caía el sol, volvía y lo desarmaba. ¿Por qué? Porque la presencia del Eterno no había descendido todavía a aquel lugar. De esto podemos entender claramente que una cosa es que nosotros dediquemos algo al Eterno, y otra cosa es que el Eterno apruebe con su presencia que eso es de su voluntad. Entonces de ahí nosotros aprendemos. Usted ve la gente con tanto afán de construir templos, y construye templos, y que vamos a construir un templo, pero esos lugares están muy distantes de lo que el Eterno quiere, porque el Eterno no mora en cualquier lugar. El Eterno no mora en cualquier sitio. Nosotros vemos como en el mundo de la cristiandad vienen y por lo menos agarran y toman una discoteca, para poner un ejemplo, que era un lugar donde allí había todo tipo de pecado. Allí había prostitución, allí había alcohol, droga, allí se cometían todo tipo de idolatría. Y entonces fíjese cómo después vienen y limpian todo eso, y entonces vienen y después dicen que vamos a dedicarle esta casa, como ellos dicen, a Dios. ¿Usted cree que algo tan puro, tan sublime como lo que es el Eterno,
usted cree que va a morar en un sitio donde antes hacían todo tipo de detracciones? Entonces, el hecho de que la gente tuviera un lugar y esté supuestamente invocando al Creador no significa que el Creador habite en ese lugar. Y esto lo vemos con el mismo Moshe. Para que tengan una idea de lo que le estoy diciendo, el Eterno no mora en todos los lugares. El Eterno no mora en cualquier sitio. Tengamos eso presente. Allí ustedes saben toda la delicadeza que se tomó para construir el Mishkan. Se tomaron oro, plata, bronce, madera de acacia, ropa. Se diseñó todo. Se construyó el Mishkan, pero allí faltaba lo más importante. Faltaba la presencia del Eterno, que era el objetivo. Es como si fuera un hombre que se va a casar, ¿verdad? Construye una casa muy bonita, pero ¿qué sucede? No hay mujer. No existe mujer en esa casa. Óigame, la casa puede ser una casa con inodoros de oro, con puerta de oro, pero si allí no hay mujer, si allí no hay familia, eso no sirve de nada. Por eso es que debemos de darle importancia a lo que realmente importa. La gente le gusta mucho llevarse de las apariencias y se interesa más por las apariencias. Entonces fíjese toda la delicadeza que Moshe tuvo al construir el Mishkan, y acuérdese que en la Parashá 24 y 25 dice: e hizo Moshe todo lo que el Eterno le había dicho. Sin embargo, se concluyó la obra con todos los requisitos, pero el Eterno todavía no había morado allí. Es decir, el Eterno no le impresionan las cosas como el hombre cree que debe de hacer, sino el Eterno es que sabe dónde morar. Entonces, dice los Midrash que Moshe, usted sabe lo que es armar el Mishkan cada mañana y desarmarlo al caer el sol. Dice la escritura que Moshe armaba y desarmaba el Mishkan cada día, esperando que Elohim se apiadara de su pueblo y que posara rápidamente su presencia entre ellos. Ahora, ¿por qué razón Moshe desarmaba el Mishkan cada noche en vez de dejarlo armado hasta que Elohim posara su presencia? Es como quien dice: miren señores, esto es lo que yo le estoy diciendo, es algo serio. La propia naturaleza nos enseña. Nosotros tenemos allá un lugar muy bonito, y allí van unas avecillas y comienzan a construir hoja por hoja un nidito ahí en ese lugar, hasta que ese nidito no está preparado. La avecilla hembra no entra y deposita los huevos. Y muchas veces la naturaleza nos enseña que hay ciertas especies que para poder atraer a una hembra tienen que construir un nido bien hecho, bien bonito. Entonces es la hembra que va a darle la aprobación a ver si realmente puede posar en ese lugar para entonces criar. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza nos enseña, las aves nos enseñan, los animales nos enseñan? Sin embargo, el hombre ni siquiera entiende de esto. Una persona quiere contraer matrimonio con una joven. ¿Qué le va a ofrecer? ¿Qué va a ofrecerle? Por eso es que en la cultura hebrea el matrimonio es totalmente diferente a como mucha gente cree. Mire hasta dónde he tendido el hilo para poderle darle una idea. Cuando una persona se quiere casar, un hombre se quiere casar, tiene que prepararse, tiene que preparar el nido, tiene que tener un lugar donde posar, es decir, tiene que tener una casa. No es que va a casarse primero y después vamos a ver dónde vivimos. No, señor. Primero tiene que organizarse, tiene que tener un trabajo, tiene que organizar una casa, tiene que tener un lugar en donde la futura esposa va a posar. Eso no es así a lo loco, eso no es de que esta generación es que no le da importancia a eso.
en esta generación es que las mujeres no le dan importancia a esto, sino que las jóvenes se entregan a cualquier hombre por ahí, pierden su virginidad y es como que nada sirvió de nada. Y al final de que van a seguir viviendo donde la mamá, eso no sirve. Eso no sirve. Entonces, el hombre debe de prepararse, organizarse, después que se organiza, que tiene una casa, tiene un lugar, entonces vamos a buscar la novia, pero no vamos a buscar la novia primero y después vamos a buscar el lugar donde vivir. Eso no es así. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Entonces, ¿por qué Moshe desarmaba el Mishkan todos los días? Porque la presencia del Eterno no había morado allí todavía. Y para entender esto, tenemos que comparar el Mishkan con una casa que fue construida por uno de los más famosos constructores, pero que al culminar la obra se dieron cuenta de que los dormitorios eran demasiado oscuros, no planificaron una buena iluminación, y lo más lógico no es que se demuela la casa, sino que se busque una manera de solucionar ese problema en base a lo que ya existe. Quizá derribar una pared o dos, cambiar de lugar las ventanas, porque para construir una casa se invirtió mucho esfuerzo, tanto en la planificación como en la construcción, y por lo tanto no se demuele todo, sino que se busca la manera más simple de solucionar el problema. Entonces, ¿por qué Moshe desarmaba cada día el Mishkan mientras oraba pidiendo al Eterno que posara en él? Nosotros sabemos que el hecho de armar y desarmar el Mishkan exigía un enorme esfuerzo y no era nada sencillo. Dicen los sabios que cada vez que era construido el Mishkan tenía un lugar mucho más milagros, por lo tanto era necesario entender la decisión de Moshe de desarmarlo cada noche hasta que la presencia divina se posara sobre él. El Mishkan es para el pueblo de Israel el equivalente al corazón del cuerpo humano. Y cuando el corazón hace circular la sangre por las venas, entonces la persona tiene vida, y de esa misma manera el Mishkan era la base que sostenía la espiritualidad del pueblo de Israel. Y para que el pueblo fuera meritorio de la presencia divina, reposara sobre ello, siendo el oxígeno que lo mantenía vivo, tenían que demostrar que verdaderamente ellos lo anhelaban. Esto es similar a un rey que desea regalar una parte de sus tesoros a uno de sus sirvientes, pero en el momento en el cual le entrega la llave de la habitación, encuentran los tesoros, y en vez de que el sirviente está alegre e incluso encuentre los tesoros, entonces lo que se pone es a dudar si tomar la llave o no, como si estuviera obligado a hacerlo. Y obviamente cuando el rey se da cuenta de que su fiel sirviente no desea aprovechar esta oportunidad, ya no desea entregarle sus tesoros más preciados, a pesar de considerar que el sirviente es digno de recibirlo. Porque el rey desea entregar su tesoro a aquel que desea recibirlo y sabe valorarlo sin obligar a nadie a aceptarlo, porque el Eterno no obliga a nadie. Eso le suena parecido a la parábola de la boda, cuando el Eterno invitó a una boda a mucha gente, pero mucha gente no hizo caso. Entonces dijo, pues vayan a buscar por ahí todo lo que estén por ahí y tráiganlo. Lo mismo pasa, el Eterno no obliga a nadie. Entonces, el Eterno no va a permitir que se construya nada en ningún lugar que la gente no se interese. Eso es algo que yo siempre le he dicho a la comunidad de allá. Si la comunidad, si los lugares donde están las comunidades que no tienen casa de estudio, no se interesan para que se construya un lugar o para que tengamos un lugar, el Eterno no va a hacer nada. El Eterno no va a hacer absolutamente nada, porque el Eterno desea que el pueblo anhele las cosas espirituales. Entonces, en un lugar donde no hay, por ejemplo, comunidad, donde no tenemos un lugar propio, donde no haya una casa de estudio, si los que están ahí no se interesan para que haya una casa y se conforman con eso, el Eterno no va a hacer nada, porque eso debe de nacer del corazón de cada uno de los necesitados. Yo siempre le he dicho a la gente,
Si usted no sabe cuidar un espacio que el Eterno le dio de 4 metros, el Eterno no le va a dar una casa de 10 metros, ni de 12 metros, ni de 15 metros, ni de 20 metros, porque no va a hacer nada, absolutamente. Absolutamente no va a hacer nada. El que no es fiel en lo poco, mucho menos lo va a ser fiel en lo mucho, y eso es lógico. Si una persona no puede cuidar 4 metros sideral, mucho menos va a cuidar de 200 metros. Eso es así. Entonces, el Creador posó su presencia entre los hijos y lo guió por el desierto con milagros y maravillas. Pese a que todavía, Él no había posado su presencia en el Mishkan, aún así, cuando Moshe lo desarmaba cada día y lo armaba, ocurrían milagros. En otra palabra, el Eterno en su misericordia le decía al pueblo: miren, si aún así yo muestro milagros, ustedes armando y desarmando ese Mishkan, imagínense que entonces ustedes anhelan de verdad que yo more en él. Mucho más cosas pasarían. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, Elohim alejó su presencia del pueblo de Israel y el pueblo no valoraba el mérito que tenía. Eso pasa en todas las generaciones. Mucha gente en este tiempo no valora el hecho de que en este pueblo, en este lugar, en esta casa, haya un lugar donde se estudia la Torá. El pueblo no valora eso. Eso es lo que me tiene a mí viajando para aquí y para allá. Porque si el pueblo en donde yo estoy no valora el hecho del estudio de la Torá, entonces el Eterno va a llevar esa bendición a otros lugares, a otras personas. Porque el Eterno no obliga a nadie. Eso no es verdad. El Eterno no obliga a nadie. Si el Eterno ve en un sitio que no le dan importancia a lo de Él no se va a preocupar por eso tampoco, porque Él no anda buscando gente que le sirva a la mala. Entonces, ¿qué hace Él? Él manda entonces su palabra, su bendición a los lugares donde lo necesitan, y por eso es que para esto se necesita un siervo y siervos que sean obedientes. Por eso es que yo le he dicho al Eterno: a donde quiera que tú creas que ellos necesiten la bendición, yo voy. Así sea en una casa, así sea. Yo he ido a países a instruir solamente a una familia. Fíjese, póngase a pensar, de tanta gente que haya en ese pueblo, en ese país, ir a una sola familia, eso hace el Eterno. Ir a una sola familia, a una sola persona. Yo he ido a países donde voy a una sola persona. Entonces, como tenemos esta gran maravilla de las redes sociales, desde esa casa, entonces nos comunicamos a toda parte del mundo, y por eso, donde quiera que yo estoy, hago de ese lugar, de ese espacio sideral, un lugar desde donde se está llevando el mensaje. Eso es la maravilla de la tecnología. Y aunque yo estoy transmitiendo desde un lugar donde probablemente solamente hayamos 4 o 5 personas, pero fíjese que ahí, durante se está desarrollando el servicio, hay hasta 250 personas conectadas. Entonces, eso es lo que la gente no entiende, lo que está pasando en este tiempo. Por eso, a donde el Eterno ve que la gente no se interese por el estudio de la Torá, Él va a llevar eso a donde lo necesiten. Él va a llevar su Torá donde lo necesiten, donde lo aprecien, donde le den la importancia, donde verdaderamente quieran conocer esa Torá. Él va a llevar, va a mover su campamento allá. Por eso yo no me preocupo por nada, ni tampoco me mortifico por nada. Yo digo, pero ya para este tiempo nosotros deberíamos de tener una comunidad donde tengamos un local propio allá en Higüey, donde podamos desarrollar nuestras actividades, donde podamos celebrar Pesa, la fiesta. Pero el Eterno hasta este momento no lo ha permitido. ¿Por qué? No sé.
A lo mejor el lugar en donde vamos a celebrar todas esas actividades está por ahí y nosotros todavía no lo sabemos, pero el Eterno lo sabe. Ahora, en el momento en que el Eterno vea la necesidad que ya el pueblo anhela con su corazón de que haya un lugar, fíjese que en el lugar en donde nosotros estamos bien ahí, pero es un lugar un poco espacioso, gracias a una de las hermanas que nos ha cedido ese lugar para que nosotros estemos ahí. Y yo conozco a esa hermana, que si fuera por ella se quedara ahí todo el tiempo. Pero sabemos que tenemos que movernos en algún momento porque necesitamos un lugar más amplio. Necesitamos un lugar donde podamos desarrollar las actividades, podamos tener un lugar donde podamos tener un espacio más grande donde podamos celebrar las actividades para cuando vienen los hermanos de la romana y otros hermanos, que podamos celebrar sin ningún tipo de problema, podamos celebrar los bar mitzvah, las fiestas y todo eso. Entonces eso no va a pasar hasta que el Eterno no vea que realmente es una necesidad, y por eso yo no me preocupo por eso. Entonces, cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, Elohim alojó de su presencia porque el pueblo no valoraba el mérito que tenía. Hay que tener mucho cuidado cuando uno no valora las cosas que el Eterno le da a uno. Siempre yo le he dicho eso. Tenga mucho cuidado cuando usted no valora lo que el Eterno le ha dado. Hay gente que siempre vive inconforme con todo lo que el Eterno le da. Viven inconforme con todo. Mucho cuidado, porque acuérdese que usted no tenía nada. Y si usted no tenía nada y el Eterno le dio una sola cosa, pues sea agradecido con eso, porque se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque si usted no valora lo que el Eterno le ha dado, el Eterno lo va a quitar. Se lo va a quitar, olvídese. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Yo se lo pido, se lo doy de consejo. Entonces, cuando Elohim respondió la oración de Moshe y aceptó residir entre sus hijos, decidió comprobar si el pueblo verdaderamente lo deseaba. Y dado que Moshe Rabbeinu conocía los caminos del Eterno, él armó y desarmó en Mishkan día tras día para despertar en los corazones del pueblo de Israel, para que vieran que Elohim todavía no había posado su presencia y se arrepintieran de sus actos malvados, revisando sus pensamientos para eliminar cualquier rastro de pecado que pudieran estar alejando la presencia divina. De esa manera el pueblo lloró. Cuando el pueblo se dio cuenta, oye, tenemos un Mishkan, pero algo pasa, está vacío. Sentimos como que tenemos muchas cosas, pero está vacío, aquí hace falta algo. Óigame, lo que yo le digo es como una casa donde no hay una esposa, donde no hay niños, donde no hay hijos. Esa casa se siente vacía. Cualquier persona puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Una casa puede comprarla, no cualquiera, porque ahora cuesta bastante. Pero una persona puede tener una casa, pero eso no significa de que tenga un hogar, porque el hogar no lo representa una casa vacía. Fíjese que cuando usted tiene una casa y usted la cierra por 8 o 10 días, comienza a ponerse mojosa, sucia, fea, porque lo que le da el brillo a la casa es la esposa, son los hijos, son las personas. En esta generación donde le da más importancia a lo de afuera que a lo de adentro. Entonces, el pueblo lloró, suplicó otra vez al Eterno que lo perdonara por el becerro de oro, que usted sabe que pasó hace mucho tiempo, y hasta ese punto de borrar todo el registro negativo que pudiera dejar la presencia divina. Y de esta manera el pueblo se santificó durante esos 7 días en un profundo arrepentimiento, elevándose a su nivel del temor del cielo. Y cada noche, al ver que Elohim todavía no había posado su presencia, Moshe volvía a desarmar el Mishkan y el pueblo se esforzaba en su arrepentimiento, tratando de lograr ser meritorio para que la presencia del Eterno morara en ellos. El versículo dice: sucedió al 8º día, cuando Elohim vio que el pueblo de Israel se había arrepentido completamente por el pecado del becerro de oro y que verdaderamente deseaba su presencia, que yaciera en ello, y él respondió
a su plegaria y bajó a habitar en el palacio que le habían construido. Solamente así el Eterno vio el arrepentimiento del pueblo y entonces el Eterno descendió y moró. Entonces desde ese momento el Eterno le dijo a Moshe que construyera el Mizcán y que él iba a posar allí. Y allí fue donde todo, absolutamente todo cambió. Cuando se siente esa presencia. Creo que fue antes de ayer, de madrugada. Yo me dormí tarde por la diferencia de los horarios. Y yo pues, cuando vengo acá, estudio mucho, descanso mucho, me restauro bastante, porque tengo bastante tiempo para estudiar. Cuando tengo espacio, pues me voy a caminar, a ver la naturaleza, a un museo, me gusta mucho eso. Y antes de anoche, yo tuve un sueño que yo estaba cantando, pero estaba cantando una canción tan linda, con una letra tan bonita, que tengo parte de la letra, y voy a escribir esa canción para grabarla para el matutino. Voy a ir al estudio donde estaba acostumbrado a grabar, y esa canción era tan bella, y yo cantaba esa canción y yo me elevaba así. Yo sentía esa shalom así, y yo cantaba, y una de las letras decía que yo quiero adorarte, y quiero sentirte, y quiero siempre bendecirte. Y esa canción subía, y yo sentía que subía como olor fragante, y yo me sentía como en el aire, así. Era una cosa sobrenatural. Y yo desperté, y me desperté sonriéndome con esa canción, con una alegría tan profunda en mi corazón, de verdad, que me sentí, me sentí bien, porque de verdad que el Eterno es maravilloso. El Eterno es maravilloso. Entonces, cuando uno siente que la presencia del Eterno está en uno y que está alrededor de uno, uno se siente en shalom. Entonces, como ya hemos hablado del secreto del octavo día, por eso es que la parashá dice que en el octavo día, acuérdese, el octavo, comienzo, bendición, entrada, nuevo. Por eso es que esta parashá relata que la inauguración del Mishkan, que tuvo lugar el primer día del mes de Nisan, pero en la inauguración ahí no se sintió nada. Ahí no se sintió nada, absolutamente nada. Entonces se puede preguntar por qué la inauguración no tuvo lugar el primer día después de que todos los líderes de la tribu ofrecían el sacrificio de Nisan. Además, hay que entender por qué fue elegido este día para la inauguración. Y necesitamos entender la manera en la cual fue inaugurado, ya que fue algo muy doloroso, porque en ese día murieron dos grandes sadiquines, los hijos de Aarón, sobre quienes la Torá misma testifica que eran incluso más elevados que Moshe y que Aarón, y Elohim los eligió para santificar su nombre. ¿Por qué no fue inaugurado el primer día de Nisan? Porque ese día fue presentado y todo, pero no hubo una inauguración como tal, porque ese día murieron los hijos de Aarón, cuando se estaba ofreciendo el sacrificio de Miluín. Entonces, respecto a lo que es los hijos de Moshe, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, la muerte de Nadab y Abiú, que esa es la segunda parte que quiero hablarle de esta parashá. Fíjese cómo se me ha ido el tiempo. Hay que entender que Aarón tenía, dice el Midrash, que Aarón tenía 4 hijos, de los cuales 2 eran Nadab y Abiú, y aparte de ser muy bellos, estaban dotados de habilidades fuera de lo común, y se los asociaba con valores tales como la rectitud, de tal grado que obviamente tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes. Su grandeza incluso estaba implícita en sus nombres. Nadab significa que estaba apto para la nobleza. Nadab se dice en hebreo Nedibut,
nobleza, Nedibut, Nadat. Y Abiú implica que varía como para convertirse en el padre del pueblo de Israel. En otra palabra, Abijú se dice. Nadat y Abijú. Abijú es Ab, padre. Entonces, esos dos muchachos estaban preparados para ser los próximos líderes. También dice que los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos eran conscientes de esto mientras caminaban unos pasos más atrás de Moshe y Aarón. Nadat le comentó a Abijú: ¿cuándo será que estos dos ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podemos convertirnos en líderes de la comunidad? Y el Eterno le contestó: todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Y debe de entenderse que Nadat y Abijú, Sadiquín, el significado de la palabra era Moshe y Aarón, que son viejos y seguramente morirán pronto. Como yo le decía, creo que era el miércoles, cuando se habla del respeto a la investidura. Estos muchachos eran sadiquines, pero no eran perfectos. Pero ahí cometieron un error grande, que intentaron suplantar la autoridad de Moshe y de Aarón. Tremendo error garrafal. Como yo le decía, hay que respetar las investiduras. No importa cuál torpe usted crea que el que le está dirigiendo a usted sea. Si el Eterno lo puso, póngale ojo a esto. Póngale mucho cuidado a esto. Yo sé que a lo mejor muchas personas dirán: pero ¿por qué es él que está dirigiendo ese ministerio y no lo estoy dirigiendo yo? Como he tenido muchas experiencias con mucha gente que ha venido aquí con su carita de ovejita y después se convierte en el lobo y quieren darme un default. Y yo siempre le digo a la gente: señores, el Eterno no se equivoca. Y por eso es que una cosa que yo no permito es el irrespeto. Yo no permito que nadie me falte el respeto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo soy consciente del llamado que el Eterno me ha hecho, la responsabilidad que me ha dado y la visión y la misión que me ha dado. Y yo le aconsejo a cualquiera que antes de meterse con la autoridad en el cual el Eterno ha investido a una persona que se confirma que de verdad sea así, tenga mucho cuidado de querer sobrepasar por encima de la cabeza de ese líder, porque no le va a ir bien. Fíjate, estos muchachos comentaron: ¿cuándo será que esos dos viejos se van a ir? Porque ellos ya se creían, mire, fuerte. Eran sadiquines y quizás ese fue su peor error, porque ellos pensaban que como eran jóvenes, se creían sadiquines, tenían capacidad, ya podían suplantar a Moshe y hasta su propio padre. Y el Eterno no tolera eso. El Eterno no tolera la traición. El Eterno no tolera la deslealtad. El Eterno no tolera la conspiración. Porque por eso es que hoy hay un espíritu caído que se llama Satán. Porque dice el libro de Ezequiel, capítulo 38, que por la multitud de tus contrataciones se elevó tu corazón y tu propio orgullo te hizo pecar. Vamos a buscar el libro de Ezequiel para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Y esto es muy peligroso. Yo se lo doy de consejo a cualquiera. Respete a la persona que el Eterno ha confirmado que es el que está dirigiendo ese lugar. Yo se lo doy de consejo. Yo he tenido muchas experiencias y realmente sabemos que hemos tenido todo tipo de situación, pero yo se lo doy de consejo. Se lo doy de consejo de verdad, porque yo he visto muchas cosas en este mundo y siempre he sabido que es mejor uno obedecer. Mire, el libro de Ezequiel, póngale ojo a esto. Ezequiel capítulo 28, verso 12, dice, verso 13, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa formaba tu manto, rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro,
malaquita, esmeralda, en oro. Estaban labradas los aretes, los pinjantes que llevabas desde el día de tu creación. El 14, oiga, Ezequiel 28, 14. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estaba en el monte santo de Elohim, caminaba entre las piedras de fuego. Tú fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día que se halló en ti la iniquidad. Por la multitud de tus contrataciones te ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Elohim y te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha apagado tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor, y yo te he precipitado a tierra y te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por la multitud de tus contrataciones ha profanado tu santuario, y yo te he sacado de ti mismo fuego que te ha devorado, que te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, y todos los pueblos que te conocieron serán plasmados por ti, pues tú serás un objeto de espanto. Entonces, era un querubín grande, protector, hermoso, y por su belleza se enorgulleció su corazón. ¿Y qué pasó? Fue descendido a la más mínima expresión. Muchas veces nosotros vemos personas en el mundo. Por ejemplo, yo estaba hablando en estos días con una persona que murió un hermano de ella. Era un muchacho joven, era un muchacho que toda la sociedad lo admiraba, todo el barrio lo admiraba. Era un muchacho bueno, decían. Sucede que este muchacho lo mataron. Entonces, cuando lo matan, obviamente fue una pérdida tremenda para la familia, para el barrio, para todo el que lo conocía. Y la pregunta es, ¿por qué muere ese muchacho tan joven siendo tan bueno? ¿Y cuál es la respuesta de parte del Eterno? Se iba a corromper. O sea, el atribuir tanta cosa a un ser humano, eso lo daña. Usted ve a un joven que tiene talento, a un joven que tiene capacidades, habilidades, destreza, no lo aúpe tanto que lo va a dañar. Reconozca las habilidades y destrezas que tiene, pero no lo esté ensalzando tanto que eso lo va a dañar. La propia gente daña a la gente. Entonces, cuando pasa eso, antes de que esa persona vaya a perderse, entonces el Eterno dice, bueno, tú eres demasiado bueno como para estar ahí dentro de ellos, ven. Y eso fue lo que pasó con Nadab y Abiú. Eran hijos de Aarón, sumo Cohen. Estos muchachos deberían de tener una capacidad, una hermosura tremenda, pero eran demasiado buenos para estar en la tierra. ¿Y qué hizo el Eterno? Ven. Entonces, dice la Escritura que estos muchachos, el Eterno entonces tuvo que alzarlos. ¿Por qué? Porque no se puede upar tanto lo bueno. Yo se lo doy de consejo. Cuando usted vea a sus hijos que tienen habilidades y destreza, está bien que usted le diga, mi hijo es inteligente, mi hijo es bueno, pero no lo aupe tanto. O sea, que no sea ese la cantaleta, porque lo va a dañar. Va a llegar el orgullo a ese muchacho y lo va a llenar de altanería. Por eso yo inclusive he corregido a mucha gente, mire, deje de estar hablando tanto de las cualidades de sus hijos delante de ellos, porque lo va a dañar. No aupe tanto a sus hijos. No diga, uy, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hija esto, mi hija lo otro, delante de él, lo va a dañar. Cuando lo dañe, va a echar todo a perder. Reconozca que sí, que tiene habilidad y destreza, pero no lo esté ensalzando tanto. Porque entonces eso va a crear egolatría en ese muchacho, en esa muchacha. ¿Y qué va a tener que hacer el Eterno? El Eterno lo va a tener que levantar por su propia opinión de estar ocupando tanto un muchacho. Entonces las cosas hay que dejarlas en su lado normal. Espere que el tiempo se encargue del tiempo, y usted solamente, si va a hacer cualquier comentario, haga lo que no sea
en la presencia de ese muchacho o de esa muchacha, que lo va a dañar. Mírelo aquí. Nadab y Abiú se creyeron tan grandes que ya tenían que haber suplantado a Moshe y a Aarón. Entonces el Eterno dijo: no, lo siento mucho, ustedes son muy buenos, ustedes son demasiado buenos para ustedes estar aquí. Vengan. Entonces, ya usted entiende por qué es que en el 1 de Nisan, cuando no se pudo inaugurar el Mishkan como debe de ser, y la presencia del Eterno tampoco pudo morar ahí. ¿Por qué? Porque Aarón estaba dolorido, ni siquiera pudo comer la ofrenda porque estaba dolorido. Y por eso de ahí del 1 al 8 Moshe tuvo que desarmar y armar todos los días el Mishkan, porque también el Eterno había varios problemas. La muerte de Nadab y Abiú, la congoja de Aarón, el problema del pueblo, quizá dolorido por lo que le pasó a los hijos de Aarón, que no pudo él llorarlo, más todavía la cuenta que había del pecado del becerro de oro. Todo esto, la actitud del pueblo, dijo: no puedo morar todavía. Tuvo que esperar el arrepentimiento del pueblo para que el pueblo entonces pueda reconocer. Y entonces, cuando todo estaba bien, en Shalom, estaban unidos, entonces ahí descendió la presencia del Eterno. Por eso dice que en el 8º día de la inauguración, el fuego consumió los sacrificios, y Nadab y Abiú decidieron que, a pesar de que era correcto que también colocaran su propio fuego, ellos infirieron de la Torá, diciendo que ellos ya deberían de haber estado en eminencia, y que Moshe y Aarón deberían de irse. Entonces, eso nos enseña la parashá en esta semana, y por eso es que se llama Shemini, octavo. Por eso es que se llama Shemini. Entonces, ya para concluir, la parashá concluye hablándonos acerca de lo que son, ¿verdad?, otros elementos, como dice la última aliyá: solamente un manantial y un hoyo de acumulación de agua permanecerá limpio, pero lo que toque los cadáveres quedará impuro. Ahí comienza la parashá hablando de otros aspectos que tiene que ver con las impurezas, en lo cual en la otra semana se estará hablando en la parashá Tazria. Ella concibe, y ahí está conectado. Entonces, fíjese cómo se va a conectar desde la inauguración del Mishkan, donde desciende la presencia del Eterno. Ahora el Eterno va a hablar para que esa presencia se mantenga, hablando de la pureza y de la impureza, tanto del hombre como de la mujer. Porque para que la presencia del Eterno se mantenga en ese lugar, debe de estar la pureza de los que se relacionan con el lugar, con el entorno, porque el Eterno no mora en un lugar sucio. Entonces, ya por último, le quiero hablar en estos minutitos acerca del capítulo 11, que habla de los animales que son puros y los animales que no son puros. Hay 3 aspectos. Se habla de las aves, los animales terrestres y los animales de las aguas. De las aves, se sabe que se menciona las aves que no se van a comer. No se comerán la águila, el buitre y toda esa ave carroñera, y básicamente se van a comer las aves que son mencionadas. Es decir, se van a comer las aves que no son mencionadas aquí, porque aquí se menciona todas las especies de aves que son de rapiña. Todas las aves de rapiña no se pueden comer. Solamente se pueden comer, bueno, las que son mencionadas, como el pavo, la gallina, ¿verdad? Lo que es la paloma, el codorniz, esas aves que son de corral. Las aves que están permitidas comer son las aves de corral. Las aves que no están permitidas comer son las aves de rapiña, que comen todo tipo de cosas. Aves de corral, usted sabe cuáles son las aves de corral, que se mantienen en corrales. Esas son las aves que se pueden comer. Ninguna ave de rapiña usted la puede tener en un corral, porque la ave de rapiña está llamada a limpiar la naturaleza. Eso en cuanto a las aves. En cuanto a los animales de la tierra, el animal tiene que tener pezuña y tiene que rumiar, es decir, regurgitar la comida. Y ahí hay una lista de especies que se puede comer. Y habla del cerdo, que no se puede comer, porque obviamente el cerdo es un animal inmundo.
Habla de otros animales como el camello y esos animales que aunque tienen pezuña no rumían, y muchos rumían pero no tienen pezuña. Para poder comer un animal mamífero tiene que rumiar y comer y tener pezuña hendida. Si rumía y no tiene pezuña hendida, no es kosher. Si tiene pezuña hendida y no rumía, no es kosher. Tiene que tener las dos características, rumiar y tener pezuña hendida. Y de los animales del agua, de los que están por debajo del agua, porque los anfibios, ninguno están permitido comer, los que están debajo de las aguas, tienen que tener aleta y escama. Si tiene aleta y no tiene escama, no es kosher. Si tiene escama y no tiene aleta, difícilmente usted va a ver un pescado que tenga escama y no tenga aleta. Normalmente todos los pescados que tienen aleta, que tienen escama, tienen aleta. Pero hay animales que tienen aleta y no tienen escama. Ya esos son animales que tienen piel, como el tiburón, el delfín y todo eso. Entonces, ese es el mandamiento para los animales. Dentro de la cristiandad dicen que todos estos animales ya el Eterno lo limpió, que el Mashiach vino a limpiar esos animales. Nosotros sabemos que no es así. En el capítulo 10 del libro de Hechos, donde habla de la visión de Pedro, allí habla claramente de hombres, no está hablando de animales, no está diciendo de que ya podemos comer de todo, sino que se estaba refiriendo a los gentiles, los mal llamados gentiles por los judíos, y que ahora Kefa, ya el Eterno le había dado la autoridad de ir a anunciarle la Torá. En otra palabra, allí no se está hablando de animales, allí se está hablando de almas y de personas. Creo que hasta aquí hemos llegado con esta ocasión. Habrán otros elementos que haya que tomar, pero será en otra ocasión. Así que, mis amados hermanos, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Nos veremos en una ocasión más de esta introducción de la porción semanal de la Torá, ya desde nuestro país. Así es que tengan una excelente noche y nos vemos en una ocasión. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.